Podríamos decir que está en transición porque de manera generalizada hay un acuerdo, una unanimidad en la diagnosis de la situación en la que nos encontramos. Parece una tontería, pero no lo es, porque seguramente de cambio climático, de sostenibilidad, de muchos de estos temas, hace muchos años que hablamos. Pero aunque parezca increíble, a veces se necesitan muchos años para estar de acuerdo en que la diagnosis le da la relevancia, la urgencia y como si dijésemos, la importancia que estos temas necesitan. Cuando llegas a ese punto, seguramente estás en mejor condiciones de empezar a hablar de soluciones o de propuestas. Pero podríamos decir que ahora hay una masa social suficientemente amplia como para que puedas primero poner en un titular de una conferencia un planeta en transición y puedas dedicar todo un congreso a mostrar pruebas, ejercicios, prácticas que abordan, yo diría que aproximaciones distintas a problemas que están ahí y de los cuales todos somos conscientes. Para mí hay uno con otro implícito. Uno es, en mi contexto, en nuestro contexto, aquí en Barcelona, Cataluña, España, una Europa, significa entender que nuestras ciudades ya existen, ya están construidas allá afuera, que ninguno de nosotros tiene una hoja en blanco y que por lo tanto nuestra materia prima es eso y que con eso hay que responder a necesidades que han cambiado. Y no es un enunciado fácil de una pregunta, porque la mayoría de los instrumentos que tenemos están todavía orientados a una situación que no existe, que es la de construir ciudad nueva. Nosotros no construimos ciudad nueva. Y en cambio nuestro arsenal de instrumentos está orientado a construir ciudades nuevas. Esta es una ciudad donde creo que lo que la hace que tenga ese atractivo de referencia son dos cosas. Una es que no la ciudad, sino el gobierno de esta ciudad ha entendido que una de sus principales competencias es el urbanismo y la arquitectura y las utiliza para hacer política pública. Y eso que aquí lo decimos con esa tranquilidad no es tan habitual en el mundo, porque eso significa que tú lideras unas transformaciones que en países y en ciudades del primer mundo como nosotros, comparables, se deja mucho más al sector privado. Y aquí hay esta especie de combinación donde se da por sentado de que evidentemente siempre hay una colaboración público-privada. Pues mirar, a nivel de capitalidad lo que ha servido, si esa sería la palabra, o lo que ha significado, es que por condiciones X, Y o Z, las capitalidades anteriores no habían como conseguido clarificar una vocación de esa capitalidad. El planteamiento que hemos hecho desde Barcelona ha conquistado a la UEA y a la UNESCO hasta el punto de que cosas que hemos planteado aquí consideran que a partir de ahora las propondrán al resto de capitalidades para llevarlas allá a su manera, pero de alguna manera mantener ese cómo. La asequibilidad de la vivienda no es exclusivamente una respuesta que vendrá desde las propuestas arquitectónicas. La asequibilidad tiene que ver con un contrato social dentro de una sociedad. ¿A qué le damos valor? ¿Qué considera una sociedad que su juventud necesita para emanciparse y en qué condiciones está dispuesta a hacerlo? ¿Qué salarios está dispuesta a pagar a esa sociedad para hacer los trabajos y todos los servicios que cuando salimos a la calle nos encontramos? La de sostenible y flexible sí que evidentemente parte de un parque de vivienda que ya está aquí construido. También hay una cosa que aprendí, que
que escuché y agradecí, y podría decir sí, aprendí en el Congreso, pero sobre todo agradecí la honradez con la que alguien lo dijo. En una presentación de un proyecto de reutilización de materiales, cuando acabó su presentación explicó que había tenido una agencia que había monitorizado posteriormente el ahorro de CO2, etcétera, y de material. Y lo que reconoció es que más del 75% del ahorro de energía de lo que supondría construir ese edificio vino de aceptar la estructura existente sin ningún cambio. Sin ningún cambio. Es una gran lección, ¿eh? Porque es aceptar, me quedo con lo que tengo y mi trabajo empieza a ser qué le quito muy estratégicamente y qué le añado en su justa medida. El miedo a lo distinto, el salir de la zona de confort. Tenemos muy claro que el pavimento que nos rodea traga muchísimo calor y necesitamos sacarlo. Pero sacarlo significa aceptar ciertos niveles de imperfección en esa especie de plano perfecto que nos hemos creído que es una ciudad. Y probar cosas diferentes, aceptar el riesgo de la equivocación. Por tanto, ¿qué pasa si nos equivocamos? Políticamente eso tiene un coste, pero la ciudadanía también tiene que entender si estamos innovando, pues a lo mejor a la primera no la acertamos. Eso, en este lado va a haber un nivel de comprensión que permita que el otro lado tenga un nivel de atrevimiento mayor. Podemos encontrar ese equilibrio. Yo diría, para mí ese es uno, y la otra es la nostalgia. Y la nostalgia es comprensible porque hasta hace unos años, yo creo que la pandemia en eso sí fue un punto de inflexión de la incerteza, siempre la conjugábamos en futuro, pero la incerteza conjugarla en presente es bastante más complicado. Y creo que la incerteza se ha instalado en el presente, porque hay una especie de romanticismo de una cosa totalmente falsa. O sea, ya sé que son macroestadísticas, pero con macroestadísticas en la mano, en el fondo no hemos hecho más que mejorar. Lo que pasa es que yo soy consciente de que hay generaciones vivas que son conscientes que su vida futura no tiene por qué ser mejor que la de sus padres y sus abuelos. Muchas veces lo utilizo de ejemplo. Hay un libro muy bonito que se llama Repensar la pobreza, de unos economistas que ganaron un premio Nobel, y al final del libro hace una frase muy bonita y dice: dejemos de pretender que hay soluciones únicas y mágicas para los grandes problemas de la humanidad y sumémonos a los centenares de miles de personas bien intencionadas que ponen soluciones cada día. Las leyes de los avances de derechos sociales más importantes de la historia siempre llegan lo último, no llegan lo primero. Por tanto, los debates del Congreso permiten desvelar y poner en evidencia determinadas cuestiones que a medida que se vayan haciendo tan acuciantes y tan evidentes, la norma caerá por su propio peso. ¿Quién va ahora a negar el cambio climático con estos veranos? Ya nadie se va a atrever a hacerlo. Ahora la discusión cambiará de sitio. Vale, pues ya hemos ganado todo eso. Entonces, todo ese territorio. Entonces, sí, necesitamos acelerarlo, necesitamos empujarlo. Bueno, para eso están los progresistas, para empujar, siempre ha sido así. O sea, eso no ha cambiado. Pero yo diría que ese tema en las normas y todo eso es el reflejo de, y vamos en esa dirección, vamos en esa dirección. A veces echo de menos una mayor conciencia de lo afortunados que somos aquí, de los debates que estamos teniendo. Cuando uno se mueve por un mundo distinto a este, donde abrir un grifo y tener agua corriente todavía no es una realidad, creo que a veces nos tendríamos que dar cuenta de dos cosas. La primera es que nuestros debates son excesivamente sofisticados. Y la segunda es una obviedad, que es que para que en esos grifos salga agua potable y bebible, los que ya lo tenemos seguramente vamos a tener que perder parte de nuestra sofisticación para poder que en esos sitios haya. Y creo que esa parte
de la reflexión no está en la cabeza de mucha gente. Alguien va a tener que dejar de estar tan bien para que otros puedan estar un poco mejor. Y aquí hay un ejercicio de sustracción nuestra que debería ser importante empezar a poner encima de la mesa.